Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy quiero hacer un vídeo diferente para desconectar un poquito de todos estos vídeos que hemos estado haciendo acerca de la preparación para la cría, acerca de qué productos utilizar. Volveremos a hablar de ello seguramente en el próximo vídeo, que tenemos uno planteado acerca de los suplementos, pero hoy quería desconectar un poquito y hablar de una de las variedades que para mí es de las más atractivas que existen dentro de la canaricultura, como es el canario rojo mosaico, aunque muchos de los detalles de los que vamos a hablar también valen, por ejemplo, para los amarillos mosaico. El canario rojo mosaico no pretendo hacer un vídeo hablando un poco de las características, porque seguramente la mayoría de vosotros más o menos tenéis una idea acerca del estándar, pero sí que me apetece hacer un vídeo hablando de algunos debates que están en la calle, o por lo menos algunos debates que existen entre los criadores, digamos, especializados en estas gamas, que pueden ser interesantes también que tengamos una idea, aunque sea un poquito ligera, acerca de ello, y también un poco para hacernos una opinión acerca de si nos parece más adecuado o no. Con lo cual quiero debatir acerca de 5 o 6 aspectos que puedan ser interesantes de estas variedades, en el tema competitivo sobre todo, y luego también, pues eso, ver en los comentarios si alguno de vosotros críais esta gama y tenéis alguna opinión diferente, pues también sería interesante también verla para que el resto de compañeros lo pudieran observar. El canario rojo mosaico para mí es uno de los canarios más simbólicos porque primeramente fue el canario que más me llamó la atención para empezar a criar. Yo empecé a criar, tuve la suerte de empezar a criar con los pájaros de mi padre, que en aquel momento tenía sobre todo canarios con factor rojo, pero eran ágatas, eran isabelas, también tenía onis y demás. Y yo, viendo las primeras revistas que tenía mi padre, pues el canario que más me llamó la atención era el canario rojo mosaico. Y gracias a eso, pues pude comprar mis 2 primeras parejas y a partir de ahí fui criándolos. Los crié durante muchos años, sí que es cierto que los crié de forma paralela con los amarillos mosaicos y llegó un momento un poco por logística decidí quedarme únicamente con los amarillos mosaicos, pero es una gama que procuro seguirla en los concursos, visito de vez en cuando criaderos para estar un poquito al día y luego aunque no sea una variedad de canarios que nos guste o que criemos, desde luego no podemos obviar que es uno de los canarios más clásicos que existen y desde luego cuando visitamos un concurso, el pasillo donde están los rojos mosaicos es uno de los pasillos más concurridos, porque un canario rojo mosaico, por ejemplo, de calidad, puesto en un concurso es que es prácticamente una obra de arte, por lo espectacular, por el contraste que tiene, por lo que llama la atención, es de los canarios que desde luego nunca pasan de moda. Podemos ver épocas donde hay más o menos criadores, que es uno de los debates que vamos a tener también, pero desde luego va a ser un canario siempre con seguidores y aparte va a ser un canario siempre que va a tener detalles interesantes a la hora de trabajar. Con lo cual, bueno, vamos a empezar el vídeo hablando acerca de algunos temas relacionados con esto. Bueno, por empezar a sacar algunos de los temas, seguramente uno de los grandes debates a día de hoy para muchos criadores en el tema de concursos con este tipo de pájaros es la disparidad de criterios, que lo vemos reflejado tanto en los canarios rojos mosaicos como podemos verlo también en los canarios amarillos mosaicos. Con el canario mosaico ocurre una cosa que es cierto que también puede ocurrir de alguna forma en muchas variedades. A la hora de seleccionar muchas veces nos encontramos con que mejorar una característica conlleva por norma perjudicar otra característica. Digamos que a veces se dan situaciones contradictorias y es por eso que la cría y la selección muchas veces es buscar una alquimia, es buscar un equilibrio entre unas características del pájaro y otras. Con el canario mosaico, ¿qué es lo que ocurre en concreto? Bueno, si simplificamos mucho las características del pájaro, hablamos normalmente de la blancura y hablamos normalmente de la extensión de la máscara. Esto sobre todo, esta polémica sobre todo la referimos en la variedad línea macho, en los criadores que seleccionan machos de cara al concurso. Lo que ocurre con esto, y como digo, es un debate súper frecuente en prácticamente todos los concursos importantes. Siempre nos encontramos con esta situación, es que muchas veces el criterio del juez no va a la par del criterio del criador y nos vemos las típicas conversaciones de criadores que dicen que bueno, que los pájaros que han sido premiados no han sido los que más han gustado o los que tenían las mejores características. Digamos que lo que se evalúa no es exactamente lo mismo que valoran los criadores. Este conflicto, ¿por qué se debe? Bueno, yo el otro día lo estaba comentando con un compañero y me ponía un ejemplo que creo que es bastante interesante para explicar o para intentar explicar un poquito esta situación. Imaginemos que estamos, por ejemplo, en unas olimpiadas, ¿vale? Imaginemos una disciplina, gimnasia artística, me hago a que sea chico o chica. El caso es que hay 2 participantes. Uno, digamos, que hace un ejercicio muy clásico, muy convencional, muy ortodoxo, sin arriesgar prácticamente, pero lo hace todo bien, lo hace perfecto. Y por otro lado hay uno que intenta innovar, que intenta hacer cosas un poquito más arriesgadas, un poquito más difíciles, ir un paso más allá y sin embargo no le sale perfecto. Y me explicaba un poco que se daba esa circunstancia. Por un lado, ¿qué
¿qué queremos valorar o qué nos parece mejor criador, mejor concursante? ¿El que ha hecho las cosas completas pero sin arriesgar o el que ha hecho, digamos, arriesgando y no lo ha hecho bien del todo? Pues un poco este debate a mí me parecía una buena reflexión. Es lo que nos encontramos con los criadores. No es exactamente que el juez no tenga conocimiento, sino más bien que tal y como está especificado el estándar, pues el juez lo que hace es una valoración, valora a los pájaros a priori más completos. Sin embargo, muchas veces el criterio del criador y el criterio que vemos en la calle y lo que valoran los criadores, pues no es exactamente lo que dictamina el juez. Este tipo de situaciones que, como digo, seguramente no nos la encontramos solo con los canarios mosaicos, nos la encontraremos si profundizamos en prácticamente todas las variedades, habrá un conflicto del estilo, pero lo que sí es cierto es que puede provocar distintos problemas. Por un lado, uno de los problemas es que el criterio de enjuiciamiento varíe según las épocas, es decir, que no se valore lo mismo el pájaro en unas épocas que en otras, y eso puede hacer ver que pues a muchos criadores o bien cambian el estilo o bien cambian la manera de trabajar los pájaros o no se mantienen, digamos, en la pomada. Eso por un lado. Luego también puede conllevar que haya criadores que lo dejen porque evidentemente lo que buscan ellos en la selección o lo que valoran no sea lo que se valore en los concursos. Y otro problema que también nos podríamos encontrar es que, por ejemplo, criadores novatos, criadores que están empezando a aprender un poco a entender la variedad, pues vean que por esta disparidad de criterios muchas veces no la acaban de comprender y la abandonan. Esto es uno de los conflictos que nos podemos encontrar. Otro debate interesante que desde luego no tiene ni la misma polémica ni la misma confrontación que el anterior es el tema, por ejemplo, de los monográficos. Con los canarios mosaicos ocurre una circunstancia que también ocurre en otras variedades, es decir, por ejemplo, si nosotros en los canarios mosaicos se dividen por un lado en dos variedades completamente diferentes, la variedad línea macho y la variedad línea hembra. En el línea macho seleccionas machos para concursos, las hembras de esta variedad no valdrían, serían pájaros de trabajo, no valdrían para concursar, y en la variedad línea hembra lo contrario, seleccionas hembras para concurso, con lo cual los machos no valen. Esto conlleva que si por ejemplo nosotros criamos la variedad línea macho y tenemos una producción de unos 100 pájaros al año, calculando más o menos que por estadística nos salga un 50% de hembras, un 50% de machos, ya de inicio descartamos la mitad de la producción de cara a los concursos y de esa otra mitad tenemos que seleccionar los pájaros que valgan. Esto se soluciona de alguna manera con los monográficos, porque en los monográficos se crea un estándar para esos pájaros de trabajo que no son aceptados en los concursos convencionales y nos permite poder concursar también con esos pájaros. Por ejemplo, hemos visto monográficos y distintos monográficos repartidos por España. También encontramos monográficos, por ejemplo, en el Nacional de Zafra lo hemos visto. Esto tiene el lado bueno de que nos permite ver en un concurso distintos pájaros de trabajo que habitualmente no nos encontraríamos, pero también puede hacer surgir el debate para muchos criadores entre si ese estándar que se crea para ese pájaro de trabajo es el más adecuado o no para seleccionarlo. Desde luego, esta situación de que hay muchos pájaros de descarte no solo la vemos en los canarios mosaicos. Todas las variedades a máximo nivel tienen esta situación. Por ejemplo, si criamos rojos a la blanca, pues cualquier criador te dirá la gran cantidad de pájaros que se descartan porque han llegado mal de pluma, porque se han pigmentado un ala, etcétera, etcétera. Si criamos canario faeo, por ejemplo, pues los portadores tampoco nos valdrían para concurso, y eso pasa en muchas gamas melánicas. Es decir, esta circunstancia sí la vemos, pero ahí está un poquito el debate entre si el criterio del monográfico es el adecuado o no de cara a la selección, y sobre todo también si este tipo de concursos monográficos, que está bien que existan, pues también se realice en campeonatos nacionales y demás. Pero desde luego es un debate que tiene muchísima menos confrontación que el anterior que hemos hablado. Otro tema que me parece interesante es el tema de la venta, el tema de la comercialización de los pájaros. Lógicamente, todos los que somos criadores tenemos un excedente de producción, seleccionamos unos pájaros y, digamos, no nos quedamos con todos los que producimos, con lo cual de alguna manera tenemos que regalarlos, ceder, venderlos o lo que sea. Muchas veces el criterio de un criador para trabajar una determinada gama, una determinada raza, es que se vendan medianamente bien o se puedan dar salida medianamente bien. Todos sabemos que hay razas que son menos atractivas y que se venden menos, y otras razas que se venden mucho más. ¿Qué ocurre con los canarios rojos mosaicos? Que se da, con los canarios mosaicos en general, sobre todo con los rojos, se da una paradoja, y es que por un lado en principio es una variedad que se vende muy bien porque al final es un color clásico que gusta mucho a la gente, muchos criadores lo trabajan, crían muy bien, etcétera, etcétera, pero por otro lado se da la circunstancia, como digo, paradójica, de que al haber normalmente tanta competitividad y tanta cantidad de criadores, si nosotros compramos un rojo mosaico tenemos muchas opciones en muchos criaderos para comprar pájaros de una calidad medianamente buena, con lo cual
todo el que tiene unos mosaicos mediocres y demás, pues con otras razas se lo podía permitir, pero con los mosaicos tienen muchísimas más dificultades para comercializarlo, porque tenemos facilidad para encontrarnos pájaros muy decentes. Y eso, como digo, se da esa circunstancia paradójica. En principio son pájaros interesantes porque se comercializan bien también, porque son una gama clásica, pero al haber tanta cantidad también tenemos que tener un nivel mínimo de calidad para poder ser competitivos en este aspecto. Luego, tema interesante, cuando hemos estado hablando antes de los monográficos, hemos dicho de las dos variedades clásicas, la línea macho y la línea hembra. A día de hoy tenemos que asumir una realidad, y es que hay una tendencia clarísima de la mayoría de criadores hacia la línea macho. Es algo evidente en el canario rojo mosaico desde hace muchísimos años. La grandísima mayoría de criadores de rojo mosaico trabaja la línea macho y nos cuesta mucho encontrar líneas hembras, apenas en concursos grandes y no excesiva cantidad de pájaros. Sin embargo, con el canario amarillo mosaico, que llevaba muchos menos años de selección, iba mucho más retrasado que el rojo mosaico, pues nos encontramos con que más o menos había un 50% de criadores, así incluso más criadores, que preferían trabajar la línea hembra que la línea macho. Sin embargo, a día de hoy la tendencia es muy clara hacia la línea macho, de la grandísima mayoría. No es porque sea ni mejor ni peor, al final es un criterio de que te guste más o menos este tipo de pájaros, pero sí que es cierto que si tienes intenciones de comercializar, preferentemente es más interesante trabajar la línea macho que la línea hembra. Yo personalmente tiendo más a trabajar la línea hembra, me gusta más, pero veo cada año que en los concursos, y por ejemplo en mi zona este año prácticamente, me ha parecido una cosa rara, pero prácticamente no me he encontrado con hembras amarillo mosaico, cosa que era habitual, y sí que me he encontrado con muchísimos machos. La tendencia es clara. Y al final, pues lo que debe de primar es el criterio del criador de que lo que más le guste. Que se vendan mejor o peor, yo personalmente sé que si criara más en la línea macho vendería más pájaros que si criara en línea hembra, pero desde luego, como a mí personalmente esto no me aporta ningún interés, tiendo más a criar la línea hembra, la línea macho la tengo de forma más testimonial y punto. Pero desde luego la tendencia se ve bastante bien. Y luego, ya para ir terminando, pues dos temas que tradicionalmente siempre han causado mucho debate con el canario mosaico, que por un lado el tema de las alas blancas o no, y por otro lado el tema de la manipulación, que desde luego es un poquito más árido. El tema de las alas blancas, bueno, a día de hoy lo que se selecciona es un canario rojo mosaico, un canario amarillo mosaico que tenga las remeras y las timoneras del color lo más blanco posible, crea más contraste, resulta mucho más estético y demás. La tendencia desde luego en Europa es esa, pero por ejemplo todavía en muchos países de Sudamérica vemos en los concursos pájaros tanto con alas pigmentadas como con las alas no pigmentadas. Con las alas blancas realmente el gran debate que existía era entre si lo que primaba era la genética y lo que primaba era la alimentación, y siempre había ese conflicto entre los criadores. A día de hoy, en mi opinión, yo no lo considero tan debatible, porque desde luego tenemos que partir primeramente de una buena genética, de pájaros que tengan esas características de alas blancas, y luego a partir de ahí, pues todo lo que podamos controlar la alimentación, el tema de evitar dore y eso, bienvenido sea, pero desde luego partiendo siempre de una buena genética. Y luego, ya por último, el tema de la manipulación, que desde luego siempre es mucho más conflictivo y mucho más árido. Pues si tenemos que hablar de una variedad donde tradicionalmente se ha hablado de muchas anécdotas de pájaros manipulados en los concursos, que se depilaban, que se pintaban y demás, pues era en el canario rojo mosaico. Desde luego el tema de la manipulación en cualquier variedad siempre es muy debatible, porque claro, la línea que separa un pájaro bien preparado para un concurso de un pájaro manipulado muchas veces no está del todo clara. Por ejemplo, si yo arranco una pluma de un pajarillo porque la tiene defectuosa para que vaya al concurso bien, ¿eso es manipular o eso es llevarlo bien preparado para el concurso? Pues desde luego, en mi opinión, eso es prepararlo bien. Lo que sí que hay que tener claro con este tipo de gama es que se tiene que dar, por así decirlo, una triada fundamental. No solo tenemos que ser buenos criadores reproduciendo a nuestros pájaros, sabiéndolos criar, no solo tenemos que ser buenos criadores seleccionando, sabiendo ser buenos genetistas, sino que aparte de eso tenemos que ser buenos criadores también sabiendo preparar a los pájaros para los concursos, por lo menos para los concursos importantes. Si no tenemos esas tres características, si nos falta una de ellas, en otras gamas, en otras variedades, podemos medianamente sobrevivir, pero si no tenemos esas tres características bien trabajadas, con este tipo de variedades en concursos importantes no hacemos nunca nada. Y por tanto creo que más que nada ya el tema es ese. Es cierto que hay muchos criadores que, bueno, han comentado incluso públicamente que han dejado determinada gama porque se manipula mucho a altos niveles y demás, pero sobre todo
tenemos que valorar esos 3 factores si queremos o tenemos intención de ser competitivos con este tipo de pájaros. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. La idea es eso, de que bueno, podéis comentar un poco vuestras opiniones acerca de algunos de estos temas, o desde luego poder debatir con compañeros qué os parece cada uno de estos asuntos, por dejarlo un poco sobre la mesa y a partir de ahí pues cada uno sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.